Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogo con autores de la serie Inclusión versus Equidad. Mi nombre es Lorena Julio, soy la coordinadora de esta serie editorial y política. Me da muchísima alegría ver este diálogo de mujeres. Me resulta muy interesante esto que se ha dado en este encuentro. Y les agradezco a quienes se conectaron hoy a través de la plataforma Zoom y también a quienes nos están siguiendo a través del live de Facebook. Como saben, este es un espacio para dialogar, para conversar, para nutrirnos de distintas visiones, este espacio que genera inclusión versus equidad cada mes para esto, para poder conectar, para poder reflexionar, para poder escuchar distintas voces. Un espacio que tenía como intención darle mayor visibilidad a los volúmenes de la serie Inclusión versus Equidad, abordando distintos tópicos. Vamos a repasarlos, seguramente luego con Anael, quien está al frente de este espacio. Pero bueno, hablamos sobre fascismo, hablamos sobre democracia. En el último encuentro, el mes pasado, hablamos sobre empatía. Mes a mes nos vamos nutriendo, mes a mes vamos aprendiendo y creo que mes a mes nos van quedando muchas cosas por decir, muchos pensamientos, muchas ideas y reflexiones a partir de cada uno de estos encuentros y los invito a que continuemos la conversación a través de las redes sociales. Como saben, tenemos un Instagram de Inclusión versus Equidad, en donde estamos compartiendo los resúmenes de cada uno de estos encuentros, también donde pueden acceder de manera gratuita a los 3 volúmenes de Inclusión versus Equidad y a donde también queremos que este diálogo siga resonando, donde podamos darle continuidad a lo largo del mes hasta que nos volvamos a encontrar el tercer jueves del próximo mes con otro tema que nos convoque y que nos interese debatir y construir. Entonces, así damos comienzo a este nuevo encuentro. Buenas tardes, Anael, y muchísimas gracias siempre por el liderazgo de este espacio. Bueno, buenas tardes a todos a todas quienes están conectadas y también a quienes nos están siguiendo por Facebook y a quienes nos van a ver después en los maravillosos recortes que hace el equipo de redes de inclusión versus equidad, que destaco siempre, saca lo mejor de cada conversatorio y nos hace lucir, digamos. Como decía Lore, nos empezamos a juntar en el mes de noviembre del año pasado. Una vez por mes, hemos ido trabajando distintos tópicos que, los recuerdo, empezamos con democracia sí o no, participación ciudadana y fascismo, soberanía y poder, empatía, y hoy nos encontramos para conversar sobre migración y discriminación. Siempre digo que pareciera que tenemos como un poco una brújula, porque siempre estamos hablando de temas que cuando proponemos la temática del encuentro siguiente, lo hacemos con un mes de antelación y siempre en el camino pasa algo que refuerza la necesidad de poner estos temas sobre la mesa y de conversarlos y de repensarlos. El mes pasado hablamos sobre empatía y fue un diálogo cuya la diversidad de miradas enriqueció de una manera impresionante el debate y es un poco lo que buscamos desde este espacio. Cono- eh, Conocer más profundamente a los autores de los distintos volúmenes de Inclusión versus Equidad y también a conocer a nuevas personas especialistas en el tema como va a suceder hoy. Eh, Lore va a leer un fragmento, un párrafo de el artículo sobre migración que escribió Betilde para el primer volumen de Inclusión versus Equidad, y después va a romper el hielo y a introducir este tema Antonella Hércole, que es licenciada en Trabajo Social y es especialista en movimientos migratorios
algo también de racismo, ¿no, Anto? Bueno, así que te escuchamos, Lore, en principio. Gracias, Anael. Sí, Betilde Muñoz Pogosian, ella es especialista en migración, trabaja en la Organización de Estados Americanos. Ella escribe un artículo sobre migrantes en el volumen uno que, como les decía, pueden descargar de manera gratuita a través de nuestro Instagram. Y bueno, hoy por cuestiones de agenda no pude acompañarnos, pero quisiera leer un breve fragmento de su texto. Dice, hablando de los migrantes, ¿no? En efecto, la llegada de estas personas ha sido utilizado por algunos líderes políticos desde un discurso enfocado en la seguridad nacional para demonizar a los migrantes y refugiados, dando sentimientos de rechazo, discriminación, xenofobia y deteriorando el discurso político en el juego democrático. Así, los nacionalismos, los autoritarismos están utilizando la migración como combustible para mover votos y capital político. En esta dinámica, sin duda, preocupa que estos comportamientos discriminatorios y antidemocráticos sean naturalizados por líderes políticos, pero también inquieta la existencia de una ciudadanía que se siente movilizada por ellos. Además de ser contradictorio con los valores democráticos que pensábamos o altamente internalizados en nuestros países, estas respuestas a los fenómenos migratorios no permiten aprovechar los importantes aportes que los migrantes y refugiados hacen a los países de acogida. Desde generar nuevas oportunidades para fortalecer las democracias, integrar a los países con el resto del mundo de forma más humana, hasta potenciar la innovación, competitividad y formas de desarrollo más alineadas con los nuevos desafíos del mundo y enriquecer la diversidad cultural. La migración ofrece una oportunidad de debatir, repensar y, por qué no, generar un nuevo contrato social sobre qué tipo de sociedad se quiere ser en el futuro. Esto nos planteaba Betilde Muñoz Pogosian en su artículo sobre migración y hablando también puntualmente de discriminación y cuál es el rol de los países de acogida que seguramente vamos a profundizar en esta conversación. Muchísimas gracias y bueno, y agradezco también a las autoras presentes, a Agustina, a Anael, a Miriam y también a Marisa Contreras. Adelante, Anael. Bueno, gracias, Lore. Le damos la palabra a Antonella para que rompa el hielo este jueves. Buenas, ¿se escucha bien ahí? Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación al espacio, sobre todo también para discutir un tema tan importante, ¿no? Como la migración, más que nada en el contexto actual, pero yo creo que la migración es un tema que siempre en todos los contextos está ahí. Y bueno, yo venía pensando en cómo romper el hielo. Y, y pensaba en lo que dice Abdelmalek Zayat, que es un sociólogo que teoriza sobre las migraciones, y él habla como de la imposibilidad de pensar estas migraciones por fuera de categorías nacionales, ya que el hecho de migrar es de por sí comprendido como una irrupción en determinado territorio por parte de los que serían considerados los no nacionales, ¿no? Y esta irrupción, él dice, trae aparejada una serie de imaginarios que rondan esta idea de amenaza a un determinado orden social que se percibe como, en teoría, impoluto o cuestionado. Y lo que Sayat plantea, que a mí es lo que más me interesa, es que estos imaginarios están profundamente atravesados por un concepto que para mí es clave a la hora de hablar de migración, que es el concepto de raza. Y acá quisiera ligarlo con la idea con el tema de la discriminación, que es lo que nos trae hoy a conversar, porque siento que la palabra discriminación se queda un poco corta a la hora de hablar de estos temas, porque generalmente la discriminación puede llegar a remitir a cuestiones a lo mejor más individuales o fuera de su contexto histórico, e incluso hasta se puede llegar a relacionar con temas de prejuicios, cuando en realidad la exclusión hacia las personas migrantes tiene que ver con algo mucho más complejo que creo que tiene nombre y apellido y es racismo estructural. Y es un racismo que tiene sus orígenes en los procesos de colonización, pero que aún así se va reactualizando para no morir de alguna forma y actúa como una especie de eje vertebrador
de lo que Quijano llama colonialidad del poder, ¿no? Una colonialidad del poder entendida como una especie de matriz de dominación que atraviesa toda nuestra existencia y delimita mediante criterios raciales qué lugar va a ocupar cada quien dentro de estas relaciones de poder. Por lo tanto, creo que siempre que hablamos de migración no podemos escapar a meternos en temas de colonialidad y de racismo. Y por otra parte, creo que también estaba bien tener en cuenta que este racismo, cuando hablamos de racismo no hablamos solamente de un racismo social, que es el que más se ve en los medios de comunicación, es decir, que no implica solamente que a mí me puedan llegar a insultar o agredir por la calle con lo grave que eso es, sino que también tiene su correlato estructural e institucional y que se materializa en disposiciones propias del mismo Estado, en leyes, en disposiciones administrativas, que van a determinar quiénes acceden y quién no a qué tipo de derechos. Y para mí entender esto es fundamental, sobre todo para poder pensar, porque de acuerdo a cómo lo entendamos, van a ser las acciones y las líneas que pensemos, ¿no? Para intentar cambiar esta realidad. Porque también pensaba que si nos quedamos en comprender al racismo como discriminación o como un cúmulo de prejuicios, yo creo que podríamos llegar a terminar levantando banderas más flojas. Y lo digo más que nada porque creo que en estos tiempos y con el avance de la derecha y demás, hay muchas organizaciones que trabajan con migración y que tienen súper buenas intenciones y, y están levantando banderas como más amor por favor, el amor vence al odio. Y yo creo que hay que dejar atrás las consignas morales, hay que dejar de pedir amor y exigir con urgencia derechos para todas, todos y todes. Eh, y después ya para dar paso a otras palabras, o sea, yo creo que en resumen sería como empezar a hablar de racismo, animarnos a hablar de racismo, hacer énfasis en su carácter estructural y a partir de ahí empezar a pensar acciones que apunten a desmantelar estas estructuras de exclusión. Y ahora cuando leía cuando escuchaba las primeras palabras que decía como que esta discriminación o este racismo es contradictorio con los valores democráticos, yo pensaba, y me hago esta pregunta, ¿hasta qué punto es contradictorio con los valores democráticos de una nación que separa entre nacionales y no nacionales? Entonces, bueno, ahí dejo la pelota. Gracias, Antonella, perdón, estoy un poco más de la garganta hoy. Gracias, Antonella. Bueno, se abrieron un montón de temas. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Personalmente, yo creo que necesito unos minutos porque hubo cosas que nunca las había pensado así y creo que necesito como unos, como unos minutitos para razonar. Cuando entra un componente nuevo, un razonamiento, es como que uno necesita un momentito. Pero quizás alguien tiene más claridad y se anima a hablar. Sí, mi pregunta sería, si hablamos de democracia, ¿estamos hablando de una democracia ideal, universal, o estamos hablando del sistema democrático de un país en concreto? Porque en ese caso, la democracia de la que estamos hablando abarcaría a los sujetos de ese Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo justificaríamos que una democracia abarque a la humanidad entera? Siempre tengo siempre tengo esta idea en mente de como de cuando nos referimos a procesos sociales, como el concepto y luego la práctica, ¿no? Lo que sucede en la realidad. Y a veces pienso que es un vicio muy feo que tenemos de tratar de encajar la realidad al concepto, en vez de utilizar el concepto como una herramienta
para analizar la realidad y en todo caso decir cuánto nos alejamos o nos acercamos, ¿no? al, al- a la definición analítica del tema. Y me parece que con la democracia pasa algo similar. ¿No? Esta idea de, bueno, pensamos la democracia y uno ya tiene una idea que es la idea conceptual, la definición analítica, y cuando vamos al plano de lo real, de lo concreto, resulta que nos encontramos con prácticas, normas, personas y procesos que no tienen, se alejan bastante, digamos, de la definición analítica de democracia. Y entonces la tentación de decir, esto no es una democracia, ay, está como ahí a la vuelta de la esquina. Y entonces a veces parece como que quisiéramos adaptar la realidad al concepto y no, y como no animarnos a pensar nuevas definiciones analíticas que nos permitan analizar lo que efectivamente sucede, digamos, en el plano de la realidad, ¿no? Eso es algo que a lo largo de estas conversaciones es algo que siempre me termina apareciendo en la cabeza, ¿no? Y un poco lo que decía Antonella de animarnos a hablar de racismo. Pablo Stefanoni en el libro La rebeldía se volvió de derecha, hace una teoría y una tesis sobre esta cuestión de los partidos o las ideologías más progresistas tan pudorosas, o sea, como hay como mucho pudor en encontrar el término ideal, en no incurrir ni en falsedades, ni en, bueno, estamos como con mucha exigencia conceptual y mientras seguimos esa perfección conceptual, en la realidad tenemos partidos, agrupaciones, leyes, movimientos que avanzan eh, más acá, digamos, no digo más allá, digo más acá de la realidad conceptual. Y entonces ante eso, qué rol, bueno, qué podemos hacer desde el plano de la reflexión, ¿no? Analítica, por lo menos. Sí, también creo que la palabra democracia en sí, sí, es una palabra con muchísima carga semántica, sobre todo países como el nuestro, que han pasado por una dictadura y que sí es muy común ese atribuirle una cualidad positiva. Pero claro, habría que establecer primero a qué nos referimos con democracia muy específicamente, ¿no? Para poder seguir hablando del tema. Ana, te escuchamos. Estás muteada, ¿eh? Bueno, lo que yo creo es que la democracia en general, la que se supone occidental, ¿no? Ya no existe más. O sea, es una utopía en este momento. Me parece que estamos atravesando por un momento en el que esto tan impune, em, eh, que casi yo diría que es un retorno, perdón por ser tan cruda, pero es un retorno al feudalismo. Nosotros usamos la palabra democracia porque consideramos que, bueno, no estamos torturados como en el medioevo, pero hay acciones que pasan tanto en la Argentina, ¿no? Como en otros países que ya dejan de ser democráticas y pasan, o sea, siguen siendo países conceptualmente democráticos, pero que de acuerdo a las leyes que se promulgan, lo que ocurre, lo que a cielo abierto, ¿no? Que antes no sucedía, que antes el contacto entre los reyes y la, no me sale decirlo, el pueblo, se sabía poco, ¿no? Ahora directamente hay tanta impunidad, ¿no? En estas democracias que vemos cómo estamos sometidos a procesos totalmente antidemocráticos y con una ciudadanía que no hace más que denunciar por Instagram, lo que sea,
cuando lo hace, porque la mayoría realmente está aletargada en un individualismo, en un sálvese quien pueda, que, o sea, este tema de la democracia me preocupa mucho. No sé, perdón por ser tan cruda, pero es lo que yo veo, es una impunidad total. Hay prácticas que son totalmente antidemocráticas y las vemos por la tele. O sea, ya se sabe que la televisión es un lugar de, de información, pero para nosotras, pero para mucha gente sí, lamentablemente. Nada más, no sé si fue un aporte muy positivo, pero es lo que yo lamentablemente siento. Todos los aportes son positivos, Ana. Eh, yo quería volver un poco, no sé si alguien quiere tomar la palabra, Juan Jorge, te escuchamos. No, no, Anael, habla después participo. No, no, que yo soy figurita repetida, hablo cada rato, te escuchamos a vos y después en todo caso. Bueno, bueno, un saludo para todos y un abrazo fuertísimo para Anto, que supongo que no está en Salto ni en Argentina, ¿no? ¿A dónde estás, Anto? Claro, bueno, Estoy en Barcelona. en Barcelona, en Barcelona. Bueno, un abrazo fuertísimo. Ya nos tomaremos unos mates. Yo estoy en Salto en este momento. Bueno, lamentablemente no pude escuchar toda la intervención de Anto. Me imagino que ha sido excelente, como todo lo que hace. Escuché los últimos minutos. Bueno, el tema migratorio es un tema que, si bien nunca me especialicé mucho, es un tema que me interesa muchísimo. Mencionaste Anto a Sayad en un momento. Supongo que el vínculo con Pierre Bourdieu, bueno, ahí está muy fuerte. No sé si, bueno, el vínculo de Sayad es aquel que se relacionó muy fuertemente con Bourdieu. Y Bourdieu promocionó incluso la obra de Sayad muchísimo. ¿Es cierto esto? Es así? Perfecto. Bueno, entonces, quisiera establecer por un segundito ese vínculo, Sayad-Bourdieu. Y por lo que dijo Anto sobre el final de su intervención, que fue lo único que escuché lamentablemente, lo que hay ahí me parece que hay un tema muy próximo al pensamiento de Bourdieu, fundamentalmente del último Bourdieu, de los últimos 10 años de Bourdieu, que es la crisis del Estado-Nación, la temática de la crisis del Estado-Nación. Eh, que esto también llevó a Bourdieu, discúlpame que menciona a Bourdieu y no a Sayad, pero es como una mención que hago y que sirve de alguna manera para los dos, ¿no? Para Sayad y para Bourdieu. Esto de alguna manera lleva a Bourdieu a hacer una crítica de la Unión Europea, tal como la Unión Europea se había dado desde su fundación, desde el principio de los años 90 hasta, bueno, la dinámica de los años 90 hasta principios de los 2000. Bourdieu fallece en el 2002 y mantiene siempre la misma crítica al tipo de unidad que se había dado Europa, ¿no? Una unidad neoliberal, ¿no? Era una unidad que encerraba siempre la posibilidad de negar su condición de Unión Europea, ¿no? Era una unidad que se negaba a sí misma en cierta medida, y que no hacía la crítica que correspondía a la crisis del Estado-Nación. Eh, y bueno, por ende, si hay una crisis del Estado-Nación, también la democracia deberá tomar canales más allá de los estados nacionales, es decir, debe ser una democracia que abarque a toda Europa. En el caso de Bourdieu, ella pensaba que las ciencias sociales debían ir hacia lo que el propio Bourdieu llama textualmente sociología universal, ¿no? La cuestión de la sociología universal, que en Bourdieu es muy importante. Así que bueno, si tenés algo para decir, Anto, sobre esto, me interesaría. Yo estoy improvisando mi intervención, discúlpame que sea tan por ahí inorgánica, pero bueno, lo que veo es una crítica que me parece muy valiosa. Realmente yo la he tomado mucho a esta crítica del Estado-Nación en Bourdieu y cómo el fenómeno inmigratorio ha llevado implícito en las últimas décadas la crisis del Estado-Nación.
la necesidad de crear unidades más amplias que los estados nacionales que se generaron en siglos anteriores y crear nuevas figuras. La figura de la Unión Europea, más allá de la crítica que Bourdieu hace a la Unión Europea, no deja de defender un tipo de Unión Europea diferente a la actual, pero la defiende, digamos. Y yo estoy pensando en la temática de la unidad latinoamericana. La cuestión de la unidad latinoamericana también sería un hecho que acompañaría, digamos, a este tipo de reflexión y al proceso inmigratorio en América Latina. Bueno, vemos la cuestión inmigratoria en América Latina. En Argentina en este momento es impresionante. De hecho, yo hasta hace poquito en La Plata trabajé en una escuela donde el 80% o el 90% de los alumnos que tenían eran hijos de padres bolivianos, ¿no? Así que ahí el fenómeno inmigratorio estaría en la médula misma de esta cuestión de la crisis del Estado-Nación, de la necesidad de uniones más amplias que las que se crearon en siglos anteriores. En el caso de nuestro sería la unidad latinoamericana, en el caso de Bourdieu o de Zayad podría ser la Unión Europea, la unidad europea, aunque distinta a la unidad europea del neoliberalismo, ¿no? Listo, con esto termino mi intervención. Espero haber aportado. Les dejo la inquietud, Anto. Gracias, Juan Jorge. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Dale, Anto, te escuchamos. Sí, yo creo que es así, que, o sea, que Sayat plantea que hablar de migración es hablar de Estado y es cuestionar ese Estado y ese Estado-nación. Yo con esto, la verdad, no tengo respuesta, lo único que tengo son preguntas, porque, y también con esto que se plantea, ¿no? De la democracia, o sea, yo la pregunta que me hago es a quién le sirve la democracia? ¿Quiénes son esas personas a las cuales les sirve la democracia? ¿Qué rostros tienen? ¿Qué historias tienen? Porque también me parece que pensar que la democracia tal como la conocemos, o el Estado-nación tal como lo conocemos, le sirve a todo el mundo, es hablar desde un privilegio, porque hay muchos que quedan totalmente por fuera. Entonces, ante esa cuestión, yo creo que la pregunta es, ¿qué otro orden es posible? Porque respuestas, la verdad, no tengo. ¿Sí? Eh, Tal como decís, Anael, escuchándonos cada vez se vienen más cosas a la cabeza pero sí, viéndonos, miraba este panel, ¿no? Las personas que estamos hoy conectadas, el 50% hemos migrado, ¿no? Y hemos migrado desde un privilegio, ¿no? Migramos con papeles, migramos para acceder a una mejor oportunidad laboral, ¿no? Porque tuvimos la información, porque tuvimos la educación, porque tuvimos, pero, digo, viéndonos rápidamente, Marisa, Tere, Anto, Belén. Agustina mismo ahora en Estados Unidos. Entonces, hay distintos tipos de migrante y conecta con lo primero que decía Anto, ¿no? Y cómo son tratados. Las motivaciones que hacen que una persona migre, ¿no? En desplazamiento, puede ser por política, por violencia. Bueno, ahora mismo que estamos trabajando en el volumen 4 de Inclusión versus Equidad, la común unidad frente al cambio climático, todo lo que los desastres climáticos van a generar respecto a las migraciones forzadas, ¿no? A los refugiados climáticos. Esto es una realidad que está aumentando cada vez más. En el texto Betilde hablaba, en 2019 había 70 millones de personas migrantes, era el número más alto después de la Segunda Guerra Mundial, y esto también se daba por cuestiones sobre todo de violencia y cuestiones políticas, ¿no? Tomando el caso que ella desarrolla en profundidad, que es el de Venezuela, pero bueno, hay distintas motivaciones que hacen a que una persona migre y es distinta la recepción de los países, de los estados también respecto a esta información, a este nivel de educación, al tener documentos o no tener documentos. Entonces eso también hay que ponerlo sobre la mesa y creo que está directamente ligado a lo que traía Antonella del racismo. Gracias, Lore. Marisa, te escuchamos. Estás muteada, ¿eh? Estás muteada. Perdón, gracias. Eh,
Quería decir que mi experiencia, mejor dicho, mi aportación hoy va a ser más desde la práctica que desde la teoría, porque aporto más, digamos, que mi experiencia de inmigrante. Yo he vivido en 3 países diferentes y ahí sí te voy a contradecir, Lore, mi primera experiencia migratoria fue sin papeles, fue por cuestiones políticas. Yo salí de Colombia de 14 años con una maleta en 2 días. Fue, digamos, que muy duro, es algo que no cuento mucho. Fueron años muy, muy, muy difíciles porque fue una España muy diferente a la que ustedes seguramente conocen. Fue una España de hace veintitantos años, una España muy cerrada, muy conservadora, muy racista. Yo era la única colombiana de mi colegio. Bueno, fue una experiencia bastante dura porque además, lo que decía Antonella, que se suma el racismo, ¿no? El colombiano en esa época era visto como el paria de los latinos. O sea, hay mucha gente que recuerdo que me decían, di que eres venezolana, di que eres mexicana, pero no digas que eres colombiana porque, o sea, es lo peor que puedes hacer, ¿no? Y en esa época yo no tenía amistades, nadie me hablaba. De hecho, mi única amiga que hice, recuerdo que me dijo, Marisa, si quieres venir a mi casa a cenar porque o a comer, le dije a mi mamá que no sé qué, que te quería traer a mi casa. Y luego el otro día yo estaba súper feliz, le dije a mi mamá, ay, que tengo una amiga que no sé qué, que me invitó y me dijo al otro día esta chica, no, lo siento mucho, pero mi mamá dice que no puedo ser amiga de colombianas. Y ese día llego a mi casa, bueno, ya se podrán imaginar, llorando, destrozada, decía, pero ¿por qué? Pero yo, o sea, ¿qué hice? O sea, yo no entiendo qué fue lo que hice para no poder ser amiga de esta chica. Y ella empezó a cambiar conmigo, bueno, ya no tenía amigas, o sea, la única amiga que tenía la perdí. Entonces, digamos que esa fue una experiencia muy diferente. Mis otras migraciones sí fueron privilegiadas. Esta fue una migración obligada. Esta fue una migración que mi vida corría riesgo. A mí me secuestraron 4 miembros de mi familia, iban a secuestrarme a mí, mis 2 hermanas salieron con asilo político, en fin, una historia muy personal. Pero sí me interesa mucho destacar que es diferente el tipo de migración y me enfrento mucho a la gente cuando me dice, ah, es que los ilegales, y cuando les digo, sí, yo fui ilegal, y se quedan como, tú fuiste ilegal, digo, sí, yo fui ilegal, y yo sé lo que es estar en la calle y estar viendo un policía y morirte del miedo porque te van a coger, ¿sí me entiendes? Es como una situación que solo una persona que la ha vivido puede hablar de ella. Y yo ni siquiera era criminal o era que me hubiera cruzado ilegal porque quisiera. Era porque mi vida estaba en peligro. Y yo por eso comprendo a la gente que sale de su país, como tuve que salir yo. Y yo me considero privilegiada porque tenía medios para salir. Mucha gente sale con lo opuesto y a lo que le toque, porque prefieren eso a quedarse por ahí en cualquier esquina por una bala. Entonces, esa es una experiencia muy diferente a cuando uno decide porque uno quiere cambiar su vida, que eso fue lo que yo hice cuando vine a Alemania, que eso fue lo que hice cuando fui a Estados Unidos, que ya fue una decisión que tú la tomas porque quieres cambiar tu vida o porque tienes una oportunidad. Y obviamente hay otro tipo de discriminaciones, pero nada se compara como llegar a un país totalmente de cero, con gente que encima no te quiere ni alquilar un apartamento porque hablas diferente, porque tienes acento de Colombia. Obviamente hablo de una España de hace veintitantos años, pero fue algo que a mí me marcó. Fue algo muy, muy, muy fuerte. Y de hecho me alegra mucho que España sea un país hoy en día que, o sea, ha evolucionado un montón. O sea, yo ahora comparo lo que fue esa época con ahora y a veces dices, parece un país totalmente diferente. O sea, no es nada, ni sombra de lo que yo viví, que eso me alegra. Aunque sigue habiendo mucha discriminación, pero nada se compara con esos años, eso fue muy duro. Y la experiencia en Alemania es otra vez otra cosa diferente, porque digamos que el racismo que he sufrido acá no es un racismo de frente, es un racismo más bien escondido, yo lo llamo una discriminación indirecta, lo podría decir, porque es una discriminación que ellos no lo hacen de frente, ellos lo que hacen es que ellos en teoría te aceptan, pero o sea, en realidad no estás integrado, o sea, no tienes acceso a los trabajos que ellos tienen, no tienes acceso a las cosas que normalmente una persona podría considerarse integrada, ¿no? Entonces, tú puedes trabajar con inmigrantes, tú puedes ayudar a otra gente que está en tu situación, pero tú no eres parte de ellos. O sea, eres el otro, eres el raro, eres el que tiene acento, eres el que
el que no cuadra aquí mucho y siempre estás en cuestionamiento. ¿Eres suficiente? ¿Hablas bien alemán? No me cuadra esto, no me cuadra lo otro. Entonces, para mí son situaciones distintas que, o sea, es mi experiencia de vida lo que aporto, más que teoría. Y pienso que tiene mucho de racismo. Este tema es 100% racismo. Este tema es 100% exclusión, porque yo me siento excluida. O sea, es una sociedad que te termina excluyéndote. E incluso después de veintitantos años de estar fuera de Colombia, me he planteado volver a Colombia. O sea, en este momento, después de haber vivido más tiempo fuera de mi país, siento que no soy parte de ninguno de esos países, porque ahora con lo que hablábamos de Estados Unidos, lo mismo. O sea, Estados Unidos, hasta hace poco estuve en Estados Unidos 5 años, igual. Lo que está pasando ahora, de terror. Dices, ¿qué hago aquí? O sea, en realidad si esta gente no me quiere, no aprecia lo que yo soy, ¿por qué tengo que estar aquí? O sea, al final es ese cuento bueno, la decisión de mejorar tu vida, pero ¿a qué precio? A precio de no integrarte, de ser siempre el paria de la sociedad, de ser siempre el diferente, de ser siempre el que no encaja, de ser siempre que tiene que probarse 5 veces más. Y es una cosa que te agota. O sea, yo ya digo, tanto tiempo fuera de Colombia y es algo que termina agotándote, es algo agotador. Dices, basta ya de estar luchando por pertenecer a una cultura o a una sociedad que me está excluyendo todos los días. Entonces, sí, digamos que esa es mi aportación. Es más de la práctica, desde la experiencia vivida, que desde la teoría, pero espero que haya servido de algo. Gracias. Claro que sí, Marisa. Es un poco lo que personalmente yo decía antes, ¿no? Hay que volver a pensar las definiciones a partir de la realidad y no al revés. Eh, Anto pidió la palabra. Lore, ¿qué querías decir? Te No, que me escuchamos. gustaría Lore. escuchar también a Agustina o a Tere que cuenten de su experiencia en Estados Unidos, ¿no? Porque Agustina estuvo trabajando, hablábamos con una abogada en temas de migración, un poco lo que me compartía más temprano, y Teresa también está acompañando a mujeres latinas, pero avancemos, pero sí me gustaría que podamos escucharlas desde la experiencia también. Están comprometidas. No sé si lo quieren hacer ahora o... Sí, yo puedo hablar ahora. Dale. Sí, bueno, sí, muy bueno, ¿no? El testimonio que recién oímos, pero también es algo que da esperanzas, ¿no? Porque tal cual, yo no estuve nunca en España, siempre quise ir, pero de mis experiencias en internet, así como en el 2007, 2008, se me hacía como que eran más cerrados, porque yo siempre decía, ay, me gustaría vivir allá, y los comentarios eran, que la crisis, que no sé qué, no necesitamos más gente. Y ahora, 20 años después, veo, están bastante liberales, ¿no? Y bastante abiertos. Obvio que no todo el mundo, pero esa es como la tendencia general. Entonces, bueno, puede cambiar la tendencia de un país. Yo en Estados Unidos no puedo decir que sufrí discriminación, la verdad, pero quizás porque mi experiencia fue más familiar, es decir, yo me casé con una persona que estadounidense y todo, pero tuve la suerte de que su familia sea muy abierta conmigo, me trataran como una más de su familia. Pero bueno, obviamente eso no debe ser la experiencia para todos. Y sí, también trabajé en una oficina de inmigración con una abogada y lo que sí era muy lindo ver era cómo se creaban lazos. Por ejemplo, las personas que llegaban eran de países como El Salvador o Guatemala, la mayoría estaban buscando asilo por cuestiones de pandillas y violencia y demás. Pero venían con su familia y hay una gran comunidad acá en esta zona en donde estoy yo. Entonces no, es como que estaban en su propio mundo, en su propia comunidad latina, aparte de la sociedad estadounidense. Después habría que ver, como yo no estuve en sus zapatos, ¿no? Cómo es el día a día para ellos. Pero sí, al ser un país tan grande, se puede perfectamente vivir acá toda una vida sin hablar inglés, porque es como que se apoyan entre ellos, ¿no? Hay una comunidad muy, muy fuerte latina aquí. Entonces, sí, esas redes son muy importantes. Habría que ver en otras partes del país cómo sería, pero bueno, por lo menos donde yo estoy, cerca de Washington, D.C.,
imagino también grandes ciudades como New York y, bueno, Miami y demás, la verdad que se escucha más el español que el inglés a veces en algunas regiones. Me sorprende eso último. Bueno, tenemos a Anto que pidió la palabra y luego está Olivia, ¿sí? Te escuchamos, Anto. Sí, yo vengo a bajar un poco la esperanza con España. Eh, Porque yo creo a ver, que hay que tener en cuenta que los testimonios estos vienen de experiencias latinoamericanas, que es lo que nos une, pero para mí es importante recordar que la misma España que hoy en día se está rajando las vestiduras porque dice que tiene miedo al avance de la extrema derecha, es la misma España que hace años tiene colonias en África, que en Ceuta y Melilla tiene 2 vallas en altura, que tiene dispositivos de necropolítica, que asesina gente en la frontera absolutamente todos los días. Es la misma España que externaliza el control de fronteras mandando a sus oficiales a diferentes partes del territorio africano para impedir que esas personas lleguen. Yo creo que es una España que nunca dejó de asesinar. Lo que pasa es que, claro, nosotros no lo vemos y con la externalización de la frontera eso cada vez se hace más habitual, lamentablemente. Pero claro, en la frontera del Mediterráneo se asesina gente todos los días y eso lo hace en la España de todos los colores políticos, porque sea algo que comparte, sea algo que atraviesa todos esos colores políticos es justamente el racismo y el pensar, la deshumanización, digamos, la deshumanización de pensar que hay personas que no son dignas de ningún tipo de derecho y que merecen ser asesinadas en las fronteras, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, justamente es el racismo el que hace que las experiencias sean tan distintas, ¿no? Y, y que haya muchas realidades que no vemos. Bueno, un bajón. Gracias, Santo. Olivia había pedido la Hola, palabra. Miriam se sonríe porque hola, sí, con la justicia, por lo menos en la palabra. Olivia, te escuchamos. hola, ¿qué tal? Yo soy Olivia de Bolivia y vivo acá en Argentina. Y bueno, cuando empezaron a hablar se me vinieron dos cosas a la mente. Uno es la aportación del rostro y la escucha del habla, que nos define para ser discriminados o estereotipados o abrir las puertas o abrirnos las puertas o controlarnos más o tipificarnos más como criminales, se podría decir. O por ahí 5 millas, ¿no? Porque, eh, bueno, después una cosa es esa, que, que cuando yo llegué acá, realmente importaba mucho ver el rostro. En mi país ya hay mucha migración interciudad y es de gente como muy de escasos recursos, que obviamente que tienen el perfil indígena porque nuestra patria es originaria. Y bueno, la anterior semana llegó el rey y se paralizó todo de España y ahí como que dije, ¿por qué? ¿Por qué todavía dándole la alfombra roja a tipos como estos? Otra, después la aportación del rostro cuando uno va a migración, ¿no? A mí no me dejaron entrar porque decían que por mi perfil parecía que yo no tenía plata. Entonces, bueno, o sea, o sea, esto es un cosita, pero mis amigos también sufrieron muchas cosas. También hay muchos agradecimientos porque también este país nos dio muchas cosas también, pero cuando se torna en años repetitivo, o sea, ya yo estoy 14 años acá y todavía la aportación de rostro sigue vigente o con este gobierno se ha hecho más vigente. Ahora mismo escuché que en una zona de Argentina están haciendo, bueno, acá de Capital, están haciendo la policía control de DNI. O sea, va a un barrio boliviano y ve a los morenitos, nunca para a los blancos, digamos, ¿no? La típica, o es que, bueno, o es que en la calle Corrientes a mí me paran y me dicen que parezco ladrona, que no sé
lo que es alzar las cosas ajenas de una cartera en la calle, así como tratarnos de tontos, tontas, digamos, ¿no? Entonces, esos permisos que se hacen, yo digo, no sé si ya algunas veces yo digo, deben ser como muy, perdón, la palabra pelotudos, que no saben trabajar, digamos, o otra digo, o es la institución que les marca eso, digo, bueno, entre esto está, ¿no? Y por otro lado, ayer me vi el documental de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra, y bueno, o sea, lo recomiendo fervientemente porque ella sigue hablando de que nosotros, o sea, como originarios, no, o sea, es raro verlos cuando tienes un buen gusto, es raro verlos disfrutar cosas caras, qué cosa habrá hecho para disfrutar lo bueno. Eh, y bueno. Por otro lado, también no se ve que hay personas que les conviene o se aprovechan tirando así la palabra, de la sensibilidad con la que llega un migrante. Entonces, el trabajo en negro se normaliza. Y bueno, entonces, bueno, ¿qué le conviene al país esto? ¿No le conviene? Bueno, por otro lado veo mucha migración, pero también mucha gente que se va porque también, o sea, no todos se bancan una hostilidad eterna por la aportación de rostro, por la aportación de habla. Y bueno, eso el documental lo ven bien, o sea, a mí me hizo recordar que, bueno, lo que heredé también me esclaviza o también me puede dar algunas flores, digamos. Pero muchas veces ha sido muy, muy fea la discriminación. Eso. Qué fuerte, Olivia, muy fuerte. Ana, es tu turno. O Tere. No, Tere está primero, ¿no? Mm, Esperen que mm. me fijo en el chat. Tere, Tere. Sí, Tere, Tere. te escuchamos. Después, Ana. Dale, gracias. Mi vida la paso en Teams, no en Zoom, así que no encuentro la manita. Pero muchas gracias por invitarme. Yo soy mexicana, migrante, privilegiada, he estado en España, así que de acuerdo con el bajón que dieron por ahí. Y ahora estoy en Estados Unidos ya desde hace más de 10 años. Trabajo día a día con la comunidad migrante, así que mi aporte viene de la práctica, no de la teoría también. Eh, Aunque he estado pensando mientras les escucho en un libro reciente de la periodista Paola Ramos, que quizá varias o varios de ustedes estén siguiendo, la recomiendo. El libro se llama Desertores y habla sobre el auge de la extrema derecha latina y su impacto en Estados Unidos. Sumamente interesante porque es un fenómeno que estamos viendo en nuestros países día con día, pero sobre todo es un libro interesante porque plantea, me parece de una forma honesta, la otredad, ¿no? Y cuando nuestra compañera al principio puso al frente de la mesa el racismo, que estoy totalmente de acuerdo, es el ancla del fenómeno migratorio que estamos viendo con la extrema derecha en este momento y sobre todo el que yo veo todos los días aquí en Estados Unidos a través de la organización en la que trabajo, que trabaja con familias latinas, migrantes, específicamente con niñas. Eh, en la otredad es quizá la estrategia más efectiva, en mi parecer, de la supremacía blanca, la más efectiva porque ha infiltrado incluso a la comunidad migrante. Hay que ser honestas y aquí en este foro sé que podemos plantearlo abiertamente. La comunidad latina es muy diversa, es muy distinta y eh, es racista. Lo veo aquí mismo con la comunidad migrante en Estados Unidos.
muy fuertemente y ese es el fenómeno que explica Paola Ramos, ¿no? Hay otros entre nosotros y por eso estamos viendo personas en la comunidad latina de todos los colores y sabores votar por un energúmeno como los que ya sabemos que están al frente. Quería leerles estas como dos líneas y disculpen porque mi libro está en inglés, pero lo voy a traducir en vivo. Pero es muy, muy corto. Dice, en en el salón de Isabel, salón para cortarse el cabello, en el Bronx, era muy evidente su enojo y las razones para alinearse con la extrema derecha que fueron creciendo desde 2020. Las palabras de Isabel, mientras la autora del libro hablaba con ella, empezaron a volverse más violentas minuto a minuto. Ella continuó hablando de los peligros que veía a su alrededor. Isabel decía, es que ellos no siguen las reglas, es que ellos no saben las costumbres de aquí. No me gusta tenerlos como clientes, dice Isabel. Cuando dices ellos, ¿a qué te refieres? Le pregunta la autora. Y dice que después de una pausa, dice, los morenos, respondió en español, que se traduce, o lo que ella quiso decir fue, son los negros. Después de que Isabel dijo esto, se rió muy nerviosamente y siguió peinando el cabello de una de las clientas. Isabel, una mujer negra, latina, dijo que les temía a ellos. Y este es exactamente el sentimiento de el éxito de la otredad. Estamos viendo una mujer negra decir, ellos, los negros, no me gustan como clientes, son distintos. Y ese fenómeno lo vemos de forma estructural y lo vemos en el día a día. Y es por ello que vemos personas de la comunidad latina votando a la extrema derecha blanca, a la supremacía blanca, o incluso, como estamos viendo en este momento, unirse al ICE, unirse a la patrulla fronteriza. Vemos muchos latinos, igual, de todas las razas, unirse a estos eh, cuerpos del gobierno atacando a la misma comunidad. Es un problema que podemos abordarlo desde la cultura, que podemos abordarlo desde la identidad también. Algo que quiero recalcar al trabajar yo desde mi organización con niñas y mujeres jóvenes sobre todo, recordemos que la migración atraviesa cuerpos y sobre todo atraviesa los cuerpos de las mujeres de una forma muy particular. Cruzar la frontera de México a Estados Unidos es un escenario y hay que ser honestas, de violación y de constante miedo que acompaña a las mujeres en este país constantemente. Incluso después de haber creado toda una vida aquí, eso no se va y es algo fuerte que vemos por aquí. Eh, bueno, eso es lo que me viene a la mente de momento. Algo emocionante que también está pasando por aquí a nivel local. Yo estoy en Charlotte, en Carolina del Norte, un estado del sur bastante republicano, pero que a veces da sorpresas. Nos hemos organizado como organizaciones locales porque somos lo que hay disponible, no es como que alguien va a venir a salvarnos. Las pocas organizaciones latinas que estamos aquí, pues hemos logrado organizarnos, formar una alianza comunitaria liderada por personas latinas, inmigrantes, todas ellas. Y hemos logrado pues abogar, reunirnos con oficiales electos, locales y del Estado. Hemos ido en grupo a la junta directiva como la Junta de Educación Pública, para hablar sobre los derechos y el entrenamiento que es necesario en las escuelas públicas para poder servir a la comunidad migrante.
Aquí en Charlotte, por ejemplo, 1 de cada 3 estudiantes del sistema público de educación se identifica como latina, latino, latine. 1/3 es muchísimo. Recientemente que tuvimos en noviembre, diciembre a la patrulla fronteriza pegando muy fuertemente aquí en la ciudad, como ocurrió en Chicago, como está ocurriendo en Minnesota, ocurrió en Los Ángeles, lo mismo tuvimos aquí. Llegaron un sábado, además del ICE, digamos, local, 250 elementos de la patrulla fronteriza a aterrorizar a la ciudad. Y lo que vimos fue 30,000 estudiantes faltaron a la escuela ese lunes. Llegó la patrulla fronteriza el sábado, 30,000 no fueron a la escuela el lunes. Entonces se ven todas estas ramificaciones que contribuyen a la otredad. Es notorio. ¿Quién no está en el salón de clase hoy? El otro, el que no pudo venir, el que tiene acento, el que trae otra cosa de comer a la escuela, el que huele diferente, el que habla diferente, el que no puede participar en el club de fútbol en la tarde. Entonces, muy complejo. Hablo desde la experiencia local. Muchas gracias. Gracias, Tere. Bueno, Ana y después Anto. Bueno, discúlpenme que yo sea tan tremendista, pero Perdonen, lo que pasa es perdonen. que yo, Ana, te interrumpo un segundito para decir que son 19:03, que bueno, que nos extendemos, pero que seamos concretos, así pueden participar todos los eh, que quieran decir algo más. bueno, Estamos, Ana. pido disculpas por ser tan tremendista, pero estudié filosofía, entonces tiendo a globalizar. Haciendo un resumen de lo que escuché, en general la gente que la pasa mejor, obviamente, en las migraciones es la gente blanca, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, si un argentino va a España y es de piel marrón, va a ser siempre un sudaca. Eso es así, no cambia, por más que sea un bocho, lo que sea. O hijo de españoles, lo que sea. Eso creo que es así y también es llamativo que cada vez más latinos, por esto de sálvese quien pueda, ¿no? Estén votando a Trump. Esto es muy llamativo, eso sí que la verdad. Inmigraciones va a haber por el cambio climático, pero en el mismo país. O sea, falta poco para que, bueno, este tema nos llegue acá a la ciudad autónoma de Buenos Aires y mucha gente se tenga que desplazar a Córdoba o a otros lugares, ¿no? Y ahí seremos también migrantes. Lo de la democracia, la verdad, yo creo que vamos hacia un tipo de gestión de comunidades, ¿no? Donde se tienen que unir entre ellas para fortalecerse de alguna manera. Somos todos muy distintos, pero fortalecer esas comunidades para por lo menos no morir en el intento, porque es, es, están pasando cosas muy graves. O sea, esto no lo habíamos visto. Esto de lo que está pasando en los Estados Unidos es muy chocante. Lo que viene pasando hace años en el Mediterráneo. Entonces, creo que más que hablar sencillamente, tendríamos que empezar a construir puentes con otra gente, ¿no? Que esté en la misma sintonía que nosotros. O sea, yo sé que es muy difícil porque todo el mundo está muy ocupado siempre y el individualismo es casi lo que más impera. Pero poner en la práctica, porque yo lo puedo citar a Harari, a Empoli, qué sé yo, y me quedo nada más que en la cita y punto. Pero
el accionar, el vincularnos, no sé de qué forma, chicas, porque yo la verdad que no sé cómo, pero tiene que haber un cómo para que no se siga destruyendo vidas. O sea, eso es todo lo que quería decir, que sería muy interesante pasar como a una acción más colectiva. No me acuerdo quién está. María Pía levantó la mano, pero creo que antes había alguien. ¿Quién estaba? Ah, o nadie. Bueno, María Pía, entonces, te escuchamos. Bueno, ok. Yo agradezco mucho este espacio para poder visibilizar estas cuestiones y lo que me quedé pensando desde el principio, que es el caso más cercano que tengo viviendo acá en La Plata, son de estudiantes universitarios que vienen de otros países a estudiar a Argentina. Que además de que cuando se vienen a estudiar, o sea, si bien vienen por ese fin y pueden hacerlo, tienen que rendir más que los otros estudiantes, tienen que pasar por otros exámenes. Además de eso, no pueden volver tan fácilmente, si es con suerte que vuelven una vez en el año a sus respectivos lugares, y sumado a el gran problema de la salud, que no tienen obra social, y es como, bueno, si te pasa algo, ¿qué haces? O sea, anda a un hospital público y que te atiendan, y es como, bueno, la salud y la educación, que siempre la opinión pública pone en tela de juicio esto de, bueno, que paguen la universidad, porque en otros países se paga, y me hicieron pensar un poco en esto, en que si uno, o sea, yo agradezco este espacio y agradezco también tenerlos a ellos al lado mío, que me muestran lo difícil que es venirse a otro lado y estar solo todo el año. Em, y bueno, y a ustedes por este espacio. Gracias, María Pía. Bueno, yo pensaba un poco en esta, perdón, estoy en un bar y está en la máquina de café, en esto de que la pensar que uno va a llegar a otra comunidad a la que no pertenece y va a ser recibido como uno más, es, digamos, es muy ingenuo, porque, o sea, casi que el fundamento primario de la identidad colectiva es la semejanza, ¿no? Y, o sea, comprobado está de que no hay cosa que una más, digamos, a un a una, si quieren, a un grupo que un enemigo común, ¿no? Entonces, pero al margen de eso, yo pensaba lo que decía Anto al principio, que en eso eso fue lo que me resultó, no disruptivo, pero fue como un nuevo componente, de pensar como la discriminación como una experiencia individual y cuán eficaz termina resultando eso, ¿no? Relatarlo sí, y nombrarlo como una experiencia individual, cuán eficaz termina siendo para los que a quienes les conviene que se siga manteniendo esta idea de democracia o de Estado-nación que estuvimos trayendo un poco al principio del conversatorio, ¿no? Eh, y esta cosa de reforzar el sentido de la unidad a partir de, de demonizar a un colectivo es doblemente peligroso, además de que es injusto, es muy peligroso, porque primero porque licúa, o sea, quiero decir, si pongo el énfasis en un enemigo común, que es el inmigrante, que es el que viene a robarme el trabajo, el que viene a vivir de los subsidios del Estado, el que viene y usa mi sistema de salud, mi sistema de educación, y después se va y no paga y yo le pago, toda esa historia. A la vez que se demoniza de esa manera, eso permite
que se licúen o que queden por debajo de esta prosa que siempre es rimbombante, así como de estos estallidos que apelan a la emocionalidad, que los sociólogos sabemos que la solidaridad mecánica es una solidaridad sobre todo hecha de la parte emocional, entonces que apela a esta emoción y mientras tanto no se habla o no se discute de las diferencias, las desigualdades y las injusticias internas, o sea, de los miembros de la comunidad a la que llega nueva gente, ¿no? Quiero decir, porque nosotros, por ejemplo, como argentinos, tenemos mucho para discutir sobre diferencia, desigualdad y discriminación antes de mirar a la población migrante. O sea, tenemos muchos temas. Y entonces, y además, ¿por qué es peligroso? Porque se enuncia con una liviandad y se enuncia y la verdad es que uno puede decir hasta dónde va a calar un mensaje. Es como, hay como ciertos discursos y ciertas cuestiones bien tribuneras que apelan como a estas cosas, este estado emocional, eh, esta efervescencia emocional negativa, así como existe, eh, pero uno no se sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, por eso también me parece peligroso. Y si lo seguimos nombrando como algo, la discriminación como una experiencia individual, entonces dejamos de ver la generalidad y dejamos de ver el mecanismo a partir de detenernos en la experiencia, que como todas las experiencias que estuvieron contando acá y que los que vivimos en otros países también tenemos experiencias diferentes, bien como decía Olivia, diferentes experiencias por el aspecto, por la procedencia, eh, y que eso siempre interpela, pero bueno, no perdamos de vista lo general, ¿no? Los aspectos colectivos de este proceso. A veces pienso que el Estado-Nación, como decía Juan Jorge también, que esta cuestión de este concepto que está como puesto en cuestión y nadie sabe un poco más ya dónde buscarlo al Estado-Nación, ¿no? Lengua, pueblo, en la definición de qué es un Estado-Nación. Bueno, quizás este refuerzo de la unidad y este enemigo común tan violento, este discurso tan violento, sea quizás de las pocas cosas que sigan manteniéndonos unidos. Y entonces quizás hay como un reemplazo, en vez de hacernos sentir la unidad comunitaria a partir de aspectos positivos, y entonces nos hacen sentir la unidad comunitaria a partir de aspectos negativos, y entonces seguimos considerando necesario que haya gente que vote y que haga leyes anti-inmigrantes y todo eso. Bueno, nada, disculpe, me escucho un poco desordenada, pero bueno. Así un poco lo estoy pensando también. Bueno, son 19:15. Belén, ¿alguien más? ¿Se apunta? Bueno, te escuchamos, Belén. Pensaba en esto que decís del enemigo común, justo una conversación que tuve ayer con dos amigas que son argentinas, como yo, que están viviendo en España también. Me comentaban, hablábamos del feminismo, porque acá hay muchos movimientos feministas, pero hablábamos, me comentaban que habían leído un artículo, porque siempre como que se culpa a los inmigrantes de la mayor cantidad de casos y es como que se los señala a ellos y decían como qué peligroso justamente porque se deja de ver que el 70% de los casos de violencia de género es de españoles. Y sin embargo es más fácil decir y culpar a los inmigrantes y la verdad es que es eso, se corre el foco de los problemas y de las cosas que están mal de la propia sociedad, ¿no? Mirar para afuera sin mirar para adentro y eso son números, o sea, es como casi una negación. Justo me hiciste acordar de esa conversación que tuvimos ayer con esto del enemigo común y dejar de ver lo propio, ¿no?
Y lo de la otredad dentro de una misma comunidad es clarísimo también. Es clarísimo que hay como eh, dentro de una, hay otros dentro de nosotros. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si alguien quiere hacer como el cierre total de esto. Olivia, te escuchamos. No, que también viendo lo colectivo, a mí me pasa que aquí en Buenos Aires, bueno, se recibe muy bien lo que son las danzas, ¿no? Bolivianas, coloridas, todo cuando hay esas entradas, esa fiesta, ese carnaval. Pero es como alrededor, ¿no? De Capital, porque Capital es como que lo anulan un tiempo, le abren la puerta, como, y bueno, ahí vienen todo, wow, qué lindo país, qué lindo tejido, compro todo, así. Pero en el trato, bueno, en el trato hay de todo también, ¿no? Hay buenos tratos, malos tratos, de todo. Y bueno, también empecé a ver como ¿qué lugares pueden destacarse que no sea en el trabajo que nadie quiere hacer, digamos, en Argentina, como, eh, qué sé yo, como trabajos empleadas cama adentro que siguen existiendo, eh, cuidar a personas adultas, como que esos trabajos que son difíciles de cuidar personas enfermas, entonces yo he empezado a ver como que eh, en el arte algunas veces sí se destacan los extranjeros, porque acá es un país de muchos extranjeros, entonces, bueno, ahí como que hay una puerta, un lugar lindo, digamos, ¿no? Pero, pero sí es eh, sí, no, no sé, es como para seguir trabajando, hablando de esto que cuando siguen diciendo en el subte, andate a tu país, así, ¿qué haces en este país? Entonces, bueno. Pero eso de lo personal, no solo quedarse en lo personal, pero también es como, yo digo, en mi país como que a los extranjeros les dan mucha alfombra roja. También yo digo, ¿de dónde viene eso también? De la colonia, seguimos con la colonia. Entonces, esas contradicciones. Gracias. Ay, ¿puedo decir Gracias, Olivia. Dale, Agustina, te escuchamos. Ah, sí, hablando de Bolivia, es gracioso porque sí, yo acá en Estados Unidos tengo unos vecinos de Bolivia y me decían que vivieron en Argentina antes de venir a Estados Unidos. Y me decían, en Argentina nosotros somos negros. Y en Estados Unidos, viste que negro es afroamericano. Y se reían, porque decían, mi marido no lo podía creer, decían, nosotros así en Argentina nos dicen negros, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con la señora Olivia, ¿no? Que la Argentina también tiene que mirar hacia adentro con respecto al racismo, porque nosotros dentro de lo que es Latinoamérica tenemos un privilegio, bueno, gran parte de nosotros, eh, por el color de piel, ¿no? Más allá de ser latinos o no. Así que, sí. Tere González acaba de compartir un enlace, está en el chat, sobre la alianza local que está formada en la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos, en respuesta al clima anti-inmigrante y la violencia en contra de la comunidad latina. Lo dejó en el chat, lo digo por si lo quieren guardar. Eh, Anto y después Juan Jorge, nos quedan 10 minutos. Sí, yo creo que también está bueno no solo y ahora hablo como en relación a Argentina, no solo ser conscientes de nuestro propio racismo, sino también de cómo repetimos muchas veces esto de que en Argentina somos blancos, ¿no? De pensarnos que descendemos de los barcos y que de ahí viene todo nuestro linaje y ser más conscientes de todos los proyectos de nación, porque fueron proyectos nación desde 1880, que fueron proyectos de mestizaje destinados a hacer desaparecer todos estos rasgos afros e indígenas, pero decir que en Argentina no hay negros es negar nuestra historia, decir que no tenemos sangre indígena es negar nuestra historia, y siempre está bueno ser conscientes de eso, ¿no? Sí, totalmente borrada toda la herencia africana también en Argentina.
Juan Jorge, te escuchamos. Sí, gracias, Anael. Bueno, la última cosita que voy a decir, como para reforzar lo que dije antes, tomando, por supuesto, como base el aporte que hizo Anto, bueno, creo que tomando, digamos, la dupla Zayat-Bourdieu, que me parece una dupla que merecería una gran profundización de parte de aquellos que les interesa este tipo de cosas. La idea hay una idea que acompaña mucho al fenómeno inmigratorio, que es cómo me muevo yo como sociólogo en el caso particular al interior del fenómeno inmigratorio. Bueno, me muevo con dos criterios. Un criterio de bien común. El bien común debe insertarse en la lógica del fenómeno inmigratorio de manera muy fuerte. Y la idea de servicio público. Bien común y servicio público me parece que son criterios que deben de alguna manera orientar a aquellos que se mueven en la lógica del fenómeno inmigratorio. Bien común y servicio público. Y la cuestión de Bourdieu, lo voy a leer directamente, cómo reflexionando sobre el fenómeno inmigratorio, la importancia que ha tenido este fenómeno en el transcurso del siglo XX, ni hablar para los países como los nuestros. Eh, ¿Qué le lleva a decir a Bourdieu? Bourdieu está pensando en la cuestión de la escala europea. Él dice, pasar a la escala europea solo es alcanzar un grado de universalización superior, señalar una etapa en el camino del Estado universal. Es decir, lo mismo podríamos decir nosotros, movernos en la dimensión latinoamericana, en el caso que busquemos la unidad de América Latina en algún momento, sería extremadamente importante, pero no cerraría el ciclo, sino que en todo caso moverse en la dimensión latinoamericana o moverse en la dimensión europea siempre es señalar solo una etapa en el camino del Estado universal, que incluso en las cosas intelectuales está lejos de verse realizado, está lejos de verse realizado. Bueno, esto es algo esto de Bourdieu, estoy leyendo acá algo que está en el núcleo mismo de mi formación, digamos, como licenciado en sociología. Entonces, moverme en el fenómeno inmigratorio significa moverme con criterios de bien común y de servicio público, y pensar en la lógica utópica, pero muy válida, de la idea de un Estado universal y en la idea de una sociología universal, que eso sería un tema quizá para otro momento, nada más. Muchas gracias. Es interesante también plantear la cuestión de, o sea, si uno le agrega como la variable del trabajo, cómo se complejiza el tema. Porque, sí, bueno, no, que ven los inmigrantes y paguen el sistema de salud, que paguen esto, que paguen aquello, que paguen lo otro, como si las oportunidades y el acceso eh, al mercado laboral fuera equitativo. Quiero decir, no se les pido que paguen, pero y otra cosa que pensaba era como estos mecanismos que encuentra siempre como el colectivo y la comunidad para excluir al nuevo. Y pensaba, por ejemplo, en esta segunda, en los franceses, que Bourdieu, no, perdón, el libro Los parias urbanos de François Hubert, eh, que estudia los chicos que nacen, o sea, hijos de inmigrantes nacidos en Francia. Y pensaba en la generación, o sea, los hijos nacidos en territorio nacional X, hijos de inmigrantes. ¿Qué son? ¿A qué comunidad pertenecen? ¿No? Entonces, como cuando hablamos para afuera, mi comunidad pertenece, mi comunidad, en el sentido de, o mi identidad comunitaria está hecha de la nacionalidad. Cuando nació adentro, mi identidad comunitaria está hecha por el color de piel, las tradiciones y qué sé yo, el idioma, bueno, el idioma en este caso no sería así, pero y si después, y si ese chico habla el idioma, es educado ahí y todo, siempre falta algo para el otro.
Siempre falta algo para ser uno más. Y uno lo ve, por ejemplo, aquí en el mercado laboral es clarísimo. No sé, por ejemplo, si juegas bien al fútbol no hay problema, no, ahí no, ahí está. No, no. Bueno, también, cuando pasan las situaciones concretas, qué riqueza que ofrecen para el análisis. Porque ¿no? Desde lo teórico uno diría el dominio de la lengua, que se considera un ciudadano nacido en el territorio, dominio de la lengua y, no sé, educación, pero igual cuando tiene todo eso, tampoco se lo considera uno más de nosotros. Entonces, otra vez, lo formal o lo legal, lo formal y lo real. Lo real. Bueno, ya estamos en hora. Nos quedan 3 minutos. Anto, ¿querés hacer el cierre? Tenés que encontrar una idea síntesis. No, es chiste, y si no querés no pasa nada. No, la verdad, idea síntesis no voy a encontrar de todo esto. Sí me quedé pensando en lo que había contado antes Tere, creo que fue, de, de cómo se ve ahora tanto ante el avance de la derecha, como las personas racializadas a veces defienden los propios movimientos racistas. Yo creo que esto es algo que se explica muy bien con Fanon, ¿no? Con que cuando él habla de esto, en su libro de Piel Negra, Máscaras Blancas, donde él denuncia cómo el sistema colonial es tan hábil que impone una falsa superioridad blanca, provocando que los propios colonizados interioricen esa supuesta inferioridad y adopten una máscara blanca para ser aceptados, ¿no? Y creo que eso explica muchos votos hoy en día. Bueno, gracias. Hemos llegado al final de este conversatorio. No sé si está definido el tema. ¿Ya anunciamos el tema, Lore? ¿El de Tenemos abril? tema para el jueves Tenemos tema. 17, el tercer jueves de cada mes a la misma hora, en el mismo lugar, siempre en el mismo enlace. El próximo encuentro que fue de la votación anterior, que había salido en segundo puesto, entonces vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial y realidad. Así que si tienen a personas que trabajen, que aborden este tema o que estén interesados en este tema, les pedimos por favor que hagan extensiva la invitación para encontrarnos el próximo mes. Muchísimas gracias a todas por participar. Fue muy enriquecedor y también muy movilizador lo que conversamos hoy, así que gracias por esa sinceridad en el diálogo. Un abrazo grande para todos y hasta el próximo mes. Al mes que viene, Gracias. 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 Gracias.